Nos habíamos quedado en el ejercicio número 4, que la finalidad de este ejercicio pues era implementar un programa para configurar un pin digital como entrada y otro pin como salida. Entonces aquí la idea es conectar un potenciómetro a la alimentación. Dijimos que la alimentación la vamos a sacar de la misma placa Arduino. Trae un regulador de voltaje, la cual nos va a entregar 5 volts y tierra. Y también trae una fuente regulada a 3.3 volts. Esa la vamos a utilizar más adelante cuando ya conectemos algunos otros circuitos. Entonces el potenciómetro lo conectamos a la alimentación y de ahí a la entrada digital número 6. La entrada digital número 6 la vamos a configurar como entrada, el pin digital 6, y los pines digitales 2 y 3 van conectados hacia dos LEDs. Recuerden verificar la polaridad de los LEDs. Sería la terminal positiva del LED, que sería el ánodo, que es si ustedes observan el LED, la bandera pequeñita, trae como una bandera grande y una bandera pequeñita. La pequeña es el ánodo, sería la parte positiva. Y el otro sería el cátodo, iría a la conexión negativa. Recuerden conectarlo con dos resistencias de 330, 470 o 220 para limitar la corriente que nos entregan cada uno de los puertos digitales en este caso. Entonces aquí el potenciómetro va a simular un sensor. Al variar el potenciómetro, pues vamos a estar variando el voltaje de 0 a 5 volts. Recuerden que los niveles digitales en el microcontrolador pues son niveles TTL que corresponden a 0 y 5 volts. Entonces, por debajo de 2.5 volts se considera como un low o un valor bajo, y por encima de 2.5 se considera como un nivel alto o high o un 1 lógico. Entonces, cuando el voltaje esté por debajo de 2.5 estará encendido un LED y cuando sobrepase estará encendido el otro. Entonces el código para hacer esa funcionalidad está aquí en la diapositiva 22. Comienza con la configuración de pines, el pin 6, el 3 y el 2. Le asignamos 3 variables para manejar los pines. En lugar de escribir el 6, el 3 y el 2, les vamos a poner un nombre que los identifique. Son variables de tipo enteras y una variable para guardar el valor digital que se va a estar leyendo de esa entrada digital. Se configura el puerto serial a 9600 y luego se hace la configuración de pin. El 6 como entrada y los otros dos como salida en estado bajo para que inicialmente los LEDs estén apagados. Ambos LEDs estarían apagados. En este caso yo conecté el rojo, como indica aquí la diapositiva anterior. El LED verde está en el digital 3 y el LED rojo está en el digital 2. Después el programa entra en su función de buoy loop, que es donde ya se repite constantemente la función. Y lo que hace es revisar el estado del pin digital 6, que sería la entrada del potenciómetro. Aquí estaría una fotografía de la implementación del circuito. El pin digital 6 depende del valor que tengamos en el potenciómetro, pues va a ser el nivel de voltaje que tenga. Entonces, ese valor digital se guarda en la variable valor digital y se compara. Si es por arriba de 2.5, corresponde a un nivel alto. Entonces, enciende el LED que está en el pin 3 y apaga el que está en el pin 2. Si no se cumple esta condición, entonces hace la operación inversa, ¿no? Invierte la salida de los LED, de los pines para que se intercambien los LEDs. Entonces vamos a ver el video que tenemos para representar ese programa. Entonces aquí déjenme reproducirlo. Aquí está el potenciómetro conectado
Ah, no, este no es. Me equivoqué, es el ejercicio 4. Entonces aquí está el potenciómetro conectado a la alimentación. Está conectado el LED rojo y el LED verde, ambos a través de dos resistencias de 330. Y también está un multímetro digital conectado a la salida del potenciómetro. Entonces la salida del potenciómetro, que sería la terminal central, estaría al pin digital 6 y también a un multímetro para estar observando el voltaje o el nivel de voltaje que entrega ese potenciómetro. Entonces ahí, por ejemplo, si le movemos, se iría incrementando el voltaje. Entonces vamos a observar que cuando esté por encima de 2.5, ahí sí son cambios rápidos. Por ejemplo, ahí ya pasó 2.5 y se conmutaron los LEDs. Se apagó el LED rojo, se encendió el verde. Ahora si le damos en el sentido opuesto, bajaría del voltaje de 2.5 y regresa el LED rojo encendido y el LED verde apagado. Entonces aquí estamos configurando entradas y salidas digitales con este ejercicio. Entonces aquí ya podemos verificar que realmente estamos programando las entradas y salidas digitales. Ese sería en cuanto a la configuración de los pines digitales del Arduino. Ahora vamos a configurar la entrada analógica para poder tener lecturas analógicas y utilizar el convertidor analógico digital. Déjenme regresar a la presentación. Diapositiva 23. Entonces, como sabemos, una señal analógica pues, puede tener distintos valores dentro de un rango determinado y puede ser continua o discontinua en el tiempo. En este caso, normalmente la señal que viene de los sensores o que vamos a tener, pues va a ser una señal analógica de muy baja amplitud, del orden de milivolts, incluso de microvolts en algunos sensores, y vamos a tener que acondicionarla. El acondicionamiento debe de adaptar esa señal para una adecuada conversión analógico a digital. Recuerden que el último elemento en la cadena de señal pues es el convertidor analógico digital. Normalmente pues ese convertidor ya viene embebido en el microcontrolador, en este caso en el Arduino, en el Atmega 328, que es el que incorpora el Arduino. Es un convertidor analógico digital de aproximaciones sucesivas que su función de convertir pues es la típica de cualquier convertidor analógico digital. La realiza en 3 pasos. Primero hace un muestreo de la señal. Entonces aquí la señal continua es la analógica. Con los puntos simbolizan que se hace un muestreo. Entonces se toma una muestra de la señal y se compara con los niveles de cuantificación. Si el nivel de cuantificación está por encima del intervalo de cuantificación del convertidor, pues se le asigna un código equivalente a ese voltaje de entrada. Por eso se hace la conversión de analógico a digital. Entonces lo que vamos a tener nosotros a la salida, pues va a ser una representación digital o un código numérico equivalente a ese voltaje analógico, a esa amplitud del voltaje analógico. Entonces, en un convertidor, pues existen diferentes bits. Por ejemplo, si tenemos 8 bits, pues tenemos 2 a la 8, serían 256 códigos o 256 cuentas que se pueden representar desde 0 hasta 256. Si tuviésemos, por ejemplo, 3 bits, pues sería 2 a la 3, serían 8 códigos y tendríamos nada más desde 0 hasta 8
cuentas o códigos para poder representar ese voltaje analógico de entrada. De igual forma, si tenemos, por ejemplo, acá tenemos una tabla donde hay diferentes valores. Por ejemplo, si tenemos 12 bits, pues tendríamos desde 0 hasta 4096 códigos y así sucesivamente. Si tenemos 16 bits, pues tendríamos hasta 65.536 códigos para poder representar esa cuantificación. Entonces, ese escalón o esa comparativa que hace el convertidor analógico digital se conoce como intervalo de cuantificación, que equivale al bit menos significativo del convertidor. Aquí les pongo, la resolución también se expresa a partir del margen de entrada y representa el intervalo de cuantificación o el bit menos significativo de ese convertidor. Aquí hay un ejemplo de un convertidor de 3 bits. Entonces, con 3 bits tendríamos 8 códigos para poder representar la señal. Entonces, por ejemplo, se toma una muestra en el tiempo 1, se compara con la cuantificación y se codifica. Se toma otra muestra, se compara con la cuantificación y se codifica. Y así sucesivamente se va haciendo la conversión de analógico a digital. Entonces, ¿cómo vamos a estimar esa cuantificación? Pues va a depender del rango o el margen de entrada que tenga el convertidor. Normalmente en el Arduino va a ser un rango de 0 a 5 volts. Ese no lo podemos modificar. Pero, por ejemplo, hay tarjetas de adquisición de datos que sí se puede modificar ese rango. Incluso se puede disminuir o aumentar dependiendo de la capacidad de las tarjetas. En este caso es un valor ya fijo. Para nosotros va a ser 5 volts. Entonces ese valor no lo vamos a poder modificar. Tampoco el número de bits. Entonces para nosotros es un valor fijo, pero es la forma de interpretar esa cuantificación. Por ejemplo, el intervalo de cuantificación es Vref entre 2 a la n o 2 a la n menos 1. Y el equivalente numérico que asigna ese convertidor está representado por esta ecuación, en donde Vx sería el voltaje analógico que vamos a conectar a la entrada del convertidor. Entonces aquí nosotros tendríamos conectado el Vx a la entrada. El Vref sería el rango de alimentación que acepta. Para este caso pues es de 0 a 5, decíamos, en el Arduino. Entonces la cuantificación pues va a ser 5 entre 2 a la 10 para nuestro micro. Y el código que va a asignar está representado mediante la ecuación que está aquí en la diapositiva 26. El end entero significa que va a redondear porque como es una cuenta, aquí no hay medias cuentas, es una cuantificación entera. Entonces, el primer código o el código 1, pues se lo va a asignar a voltajes que caigan entre 0 y una Q. El segundo código se lo va a asignar a voltajes que caigan entre una Q y 2Q y así sucesivamente. Por ejemplo, si la Q tiene un valor de 1 milivolt, pues el primer código, el código binario 1 o el código numérico, se lo va a asignar a valores que caigan entre 0 y 10 milivolts. El código número 2 se lo va a asignar a valores que caigan entre 10 y 20 milivolts y así sucesivamente, valores que caigan entre 30 y 40, entre 40 y 50. Es como va a ir asignando los códigos. Entonces, aquí Vx es el voltaje de entrada a convertir. Vref es el mismo voltaje de alimentación. N el número de bits. Y el voltaje máximo que se puede digitalizar sería equivalente a 2 a la n más 1 menos 1 sobre Q medios. Entonces, para nosotros poder saber cuál es el voltaje máximo que puede digitalizar el microcontrolador, pues utilizamos esta ecuación. Entonces, vamos a interpretar esos valores en nuestro Arduino, ahorita que en el siguiente ejercicio. Aquí hay un ejemplo de un convertidor de 3 bits. Convertidores de 3 bits no existen de forma, digamos, práctica.
es únicamente nada más representación gráfica. Tenemos de 8 bits, de 10, de 12, de 14, de 16, pero no tenemos de 3 ni de 4, ¿no? Esto nada más es una representación numérica para poder interpretar lo que está pasando aquí. Por ejemplo, tenemos un convertidor que tiene 3 bits, entonces la cuantificación sería para un rango, un margen de entrada de 10. Entonces, este convertidor acepta voltajes de entrada desde 0 hasta 10 volts, dividido entre 2 a la 3, que serían 8. La cuantificación va a ser 1.25. Entonces, quiere decir que cada escalón de ese convertidor o esa escala de comparación, pues va a ir en pasos de 1.25. Entonces, aquí, por ejemplo, si entra un voltaje analógico que tiene esta forma de onda, que sería como una senoidal, a la salida de ese comparador o de ese convertidor analógico digital, veríamos una señal escalonada que se representa aquí en color azul. Para tener una mejor representación de la señal, pues esa cuantificación tendría que ser más pequeña para que estos escalones sean mucho más pequeños y se pueda aproximar mejor la señal al equivalente de entrada. Entonces, esto quiere decir que para tener una buena resolución, pues el convertidor tiene que tener mayor número de bits. Entre mayor número de bits tenga, pues el intervalo de cuantificación va a ser más pequeño y la representación o la conversión de la señal, pues va a ser más óptima o más adecuada, ¿no? Acá en la gráfica de abajo está representado cómo asigna los códigos. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 a la 3, son 8 códigos o 8 valores que puede asignar con 3 bits. El 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7 en equivalente binario para 3 bits. Entonces, para un voltaje de entrada que caiga entre 0 y 1.25, pues le puede asignar 0 o 1. Recuerden que tenemos un error de más o menos una cuenta. Para valores que caigan entre 1.25 y 2.5, pues le puede asignar el 1 o el 2 y así sucesivamente. El código 3, el código 4 para valores que caigan entre 0 y 5. Para valores que sean superiores al 5, por ejemplo, entre 5 y 6.25 le asigna el código entre 4 y 5, ¿sí? Numérico, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí, por ahí en el aula virtual, les puse un programa en LabVIEW donde está simulada la ecuación y podemos configurar diferentes valores. Aquí, por ejemplo, la línea roja es una señal de entrada senoidal que queremos convertir de analógico a digital. Entonces, vamos a representar que tenemos un convertidor de 3 bits y que la amplitud de la señal está en valores pico de 20 volts. Entonces, esta señal tiene de 0 a 20 milivolts de entrada. Y podemos modificar el rango. Por ejemplo, si tenemos un rango de más menos 2 volts, quiere decir que acepta valores desde menos 2 hasta 2. Quiere decir que tendríamos un rango de 4. Sería el máximo menos el mínimo. Entonces serían 2 menos 2, sería 4 volts. Dividido entre 2 a la n. Entonces en este caso, por ejemplo, 4 entre 2 a la 3 sería 8. Pues nos daría 0.5 la cuantificación, que es lo que está representado aquí en el programa. Entonces este programa va calculando la cuantificación. Por ejemplo, si tuviésemos un convertidor de 8 bits, pues tendríamos 4 entre 2 a la 8, que serían 256, pues serían una cuantificación del orden de milivolts. Ya nos vamos a 15 milivolts, pero todavía no se tiene la resolución suficiente para cuantificar esa señal. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a 10 bits sería 4 entre 2 a la 10 son 1023 o 1024 códigos. Entonces aquí ya tendríamos una cuantificación aproximada de 4 milivolts.
3.9 milivolts. Entonces, 3.9 milivolts ya tiene resolución suficiente para convertir esa señal, pero fíjense cómo el intervalo todavía de cuantificación sigue siendo grande y no es una representación muy óptima de la señal. Si nos vamos, por ejemplo, a 10 bits, entonces el intervalo de cuantificación ya baja al orden de 0.9 milivolts, casi 1 milivolt de cuantificación. Y fíjense aquí cómo ya la escalera o digamos el escalón de cuantificación pues se va haciendo más pequeño y ya la representación de la señal es más óptima. Por ejemplo, si nos vamos a 16 bits, pues prácticamente ya se empalman las señales y aquí sí tendríamos ya una representación mucho mejor de la señal. Entonces, entre mayor sea el número de bits, pues vamos a tener una mejor representación de la señal digital con respecto a la señal analógica. Pero todo esto, ¿cómo lo interpretamos en el Arduino? Que es lo que nos interesa a nosotros para las prácticas que vamos a utilizar. Entonces, en el Arduino vamos a tener 6 entradas, o incluso en el Arduino Nano tenemos hasta 8 entradas analógicas que van a aceptar un rango de entrada de 0 a 5 volts, no más. No debemos de conectarle un rango mayor a 5 porque dañamos el microcontrolador. Y las entradas son del tipo asimétrico. Esto quiere decir que el convertidor internamente, cada medida que cada señal de entrada que nosotros conectemos ahí, pues la va a ser referenciado a tierra. Internamente el convertidor está referenciado a la terminal de tierra. Decíamos también que cada entrada analógica está multiplexada hacia un convertidor. Para tener 7 u 8 entradas, pues debe de haber un multiplexor de 8 entradas, una salida, para poder utilizar el convertidor analógico digital para cada una de las entradas. Entonces se hace un multiplexeo. Cuando nosotros en el programa seleccionamos la entrada analógica 0, pues estamos conmutando ese multiplexor para que conecte el convertidor a la entrada 0. Cuando seleccionamos la entrada 1, pues asignamos el convertidor a la entrada 1 y así sucesivamente. Para cada una de las entradas le presta el convertidor durante un tiempo para hacer la conversión. No quiere decir que al tener 6 entradas, pues tenemos 6 convertidores, sino es uno solo y las entradas son multiplexadas. Esto es muy importante porque la captura de las señales no es de todo en tiempo real, sino depende de ese tiempo de conmutación del multiplexor y más el tiempo de conversión que se lleva el convertidor. Esos datos pues van a venir en la hoja interna, en la hoja técnica del microcontrolador. De momento ahorita eso no nos interesa. Más adelante, cuando hagamos ya lecturas simultáneas, veremos ese tema. Entonces ese convertidor tiene 10 bits de resolución. Por lo tanto, 2 a la 10 corresponde a 1023. Desde 0 son 1024 códigos. Y el rango, decimos que es de 5 volts. Entonces, la resolución o la cuantificación al medir voltaje con esa tarjeta de Arduino o ese microcontrolador, pues es 5 entre 2 a la 10 menos 1. Es 2 a la 10 menos 1, 1023 cuentas. 5 entre 1023 nos da aproximadamente 4.88 milivolts, redondeando ahí, tomando nada más 2 cifras. Entonces, si redondeamos, tenemos una cuantificación o una resolución en voltaje aproximada de 5 milivolts. Quiere decir que cada nivel o cada cambio en la señal de entrada de 5 milivolts, pues lo vamos a ver reflejado en un código de conversión de esa señal. Entonces, para poder interpretar esto, desarrollamos el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 es implementar precisamente un programa para verificar esa conversión de analógico a digital con el Arduino. Entonces, en este caso, conectamos un potenciómetro que puede ser de 10 kilo ohms o de 100 kilo ohms a la entrada analógica 0. Entonces, esto representa un voltaje que nosotros podemos estar manipulando de forma manual
y lo vamos a denominar Vx, que sería el voltaje desconocido que queremos digitalizar. Entonces, el código viene en la diapositiva 31. Ahora vamos a utilizar una entrada analógica, por lo tanto, declaramos una variable que asigne un nombre similar a lo que queremos hacer. Entrada pin A0 y le asignamos A0. Recuerden que tenemos desde A0 hasta A7 para declarar entradas. Y físicamente, pues el potenciómetro va a estar conectado en esa terminal. Declaramos una variable entera para almacenar el valor digital. Recuerden que el valor digital es el valor entero del valor desconocido dividido entre la referencia por 2 a la n-1. Entonces, el ejercicio 5 lo que hace nada más es, con la función analogRead, hace la conversión. Esta función ya internamente lo que hace es configurar el convertidor analógico digital y tomar una muestra de lo que esté conectado en la entrada analógica 0 y lo convierte en un valor digital. Entonces, ese de x va a ser equivalente al que nos entregue esta ecuación. Y manda el valor al puerto serial, ¿no? Lo único que hace es imprimir ese valor o ese código equivalente al voltaje analógico. Entonces, en este caso, pues tenemos desde 0 hasta 1023. La mitad más o menos son 512 cuentas. Entonces, cuando ese valor sea mayor a 512, va a imprimir este mensaje. Es mayor a 2.5 volt. Y cuando sea menor a 512 cuentas, pues va a imprimir este otro mensaje, que es el valor es menor a 2.5. Entonces, al correr el programa y modificar el valor del potenciómetro, pues aquí vamos a ver el mensaje para diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, aquí empieza en 291, es inferior a 2.5, pero por ejemplo, cuando sobrepasa a los 512, por ejemplo, aquí 545 es mayor a 2.5. Por ejemplo, 335 es menor a 512, por lo tanto es menor a 2.5, que es la mitad del rango. Entonces aquí esto nada más es para visualizar que modificando el valor del potenciómetro estamos incrementando y decrementando el rango de entrada desde 0 hasta 5 volts. Y vemos que el convertidor sí nos entrega la cuantificación o el valor numérico equivalente a ese voltaje. Y ya en el ejercicio 6 es el mismo circuito, pero modificamos el código para que ahora sí regrese el valor ya en voltaje equivalente a ese código que estamos leyendo. Y lo único que vamos a interpretar ahora en el código va a ser la ecuación. De esta ecuación, si despejamos Vx, conocemos Vref, conocemos el número de bits, que es 10, y el dx es lo que va a leer el convertidor. Entonces despejamos Vx, que es la única incógnita, y aquí en el código implementamos esa ecuación, que es lo que está aquí. A través de analogRead se va a leer el valor digital equivalente a Vx. La Q es 5 entre 1023, entonces aquí ya multiplicamos por Q y ya obtenemos el valor ya correspondiente en voltaje. Para eso se tuvo que haber declarado una variable ya no entera, sino del tipo flotante. También la Q se va a declarar de tipo flotante para que tenga puntos decimales, porque aquí recuerden que la Q es 4.88 milivolts, entonces es 0.0048 y los valores nos los dé en punto flotante. Entonces, al mandar aquí el mensaje, va a escribir el mensaje de X, luego la variable de X, va a escribir el mensaje Q, la variable Q con 5 dígitos después del punto, y la variable Vx con 5 dígitos después del punto. De esta forma, al correr el programa y estar modificando los valores del potenciómetro, pues estamos modificando el rango de entrada de ese voltaje.
Y aquí está la representación, es la ecuación, y aquí está el despeje para que vean el equivalente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una lectura digital de 100, pues ¿eso a qué equivale? Pues entonces, despejándolo de acá de esta ecuación, nos queda que Bx va a ser igual al código numérico por Bref entre 2 a la n menos 1. 2 a la 10 menos 1 es 1023. Si leemos un código de 100 multiplicado por 5 entre 1023, que esto sería Q, se fijan es Q, 5 entre 1023 es Q, por 100, pues tendríamos un voltaje equivalente de 0.48 volts o 0.5 volts. Entonces es el voltaje que nos va a estar, digo, la salida que nos va a estar representando ahora el programa, pues es el código numérico, la cuantificación, y ya multiplicando esto por esto, pues obtenemos el equivalente ya en voltaje, ¿no? A ese voltaje analógico que tenemos en la entrada. Ahora sí, por ejemplo, 299 por 4.88 milivolts nos da aproximadamente 1.46 volt. Si aumenta, por ejemplo, arriba de 512, que debe de ser mayor a 2.5, por ejemplo, 515, por la cuantificación, nos da 2.52, 2.51, 2.52. Si se fijan aquí, un incremento de una cuenta, pues equivale más o menos aquí a más o menos una Q, que es, redondeando, pues aquí sería la tercera cifra. Entonces aquí cambiaría más o menos la tercera o segunda cifra redondeando. Y esa, digamos, ese ejercicio está también ahí en los videos. Por ejemplo, si pasamos el video 6, podemos observar la interpretación del circuito, ¿no? Aquí tenemos el Arduino. El potenciómetro ahora está conectado a la entrada analógica 0 y a la terminal de alimentación de 5 volts para poder variar el rango de entrada de 0 a 5. Y también está conectado el multímetro para poder medir ese voltaje y compararlo con lo que nos entrega el Arduino. Entonces aquí, al correr el programa, podemos ir visualizando el valor de X, la cuantificación y el voltaje, ¿no? Por ejemplo, aquí está en punto 15, punto 16, y aquí se va incrementando y aquí se va actualizando. Va a ir un poco desfasado porque recuerden que le pusimos un delay aproximado de 1 segundo. Entonces, de aquí a que se actualiza, a veces acaba de tener un valor pequeño y acaba de tener un valor grande o viceversa, pero sí se está teniendo los valores. Por ejemplo, aquí 1.23 fue más o menos el último valor. Si lo regreso un poquito, aquí, por ejemplo, punto 37, 38 está aquí, que equivale a 79 cuentas por la cuantificación, equivale a punto 38 volts, que más o menos es lo que se está midiendo aquí en el multímetro y así sucesivamente. Al variar el voltaje, va a ir cambiando de forma ascendente o descendente. Por ejemplo, aquí ya brincó de punto 4 a punto 6, aquí ya anda por encima de 1 volt, que ya son cerca de 300 cuentas, y así es como vamos a interpretar esa conversión de analógico a digital directamente ya en el microcontrolador. Entonces ahí ustedes, para complementar el ejercicio, van a registrar diferentes valores. Desde aquí pues es con el multímetro que normalmente tenemos en el laboratorio, pero aquí pues hay que hacerlo ahí con algún multímetro que tengan ustedes a la mano. Si no lo tienen, pues únicamente registrar unos 10 o 15 valores distintos de lo que les está dando el Arduino. Tanto la DX como la cuantificación como el BX, lo registran los tres. Aquí la idea fue comparar el valor medido con el multímetro menos el valor medido con el Arduino para poder sacar el error que tenemos y poder estimar más o menos en cuánto voltaje de error tendríamos. Bien, entonces
lo último que vamos a ver teóricamente, que esto ya lo van ustedes a probar en la práctica número 2, precisamente para la práctica número 2 vamos a utilizar esto que acabamos de interpretar, que es el ejercicio número 6, nos va a servir para realizar la práctica número 2. Para conectar el Arduino a LabVIEW, existen dos formas. Una es a través de las funciones NIVISA. Entonces, para esto, ustedes deben de tener instalado los drivers NIVISA. Cuando instalaron LabVIEW, hay una sección para instalar drivers y deben de verificar que sí se instalaron estos drivers. Ahorita les digo cómo lo podemos verificar si se instalaron y si no, cómo los pueden instalar. Entonces, tienen que tener instalados los drivers NIVISA, si no, no nos va a reconocer el COM. La otra forma es instalar un toolkit de funciones que se llama LIFA, pero esta no la vamos a utilizar. Nosotros aquí en el curso vamos a utilizar las funciones VISA, ¿sí? Las funciones VISA van a ser funciones que nos van a permitir configurar el puerto serial. Aquí les puse las paletas de funciones, después las vamos a estar utilizando en los programas. Por ejemplo, va a estar la función VISA Write, VISA Read, VISA Clear, configurar puerto, mientras que el LIFA ya trae funciones de más alto nivel. Por ejemplo, aquí ya nada más dice lectura analógica, lectura digital, pero a bajo nivel utiliza las funciones VISA, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a trabajar con las NIVISA durante todo el curso. Estas funciones es una implementación de un estándar para poder manejar diferentes protocolos de comunicación. Por ejemplo, a través de estas funciones, nosotros podemos tener comunicación serial, que es la que vamos a utilizar con el Arduino, pero también podemos tener otras interfaces para controlar instrumentos a través de GPIB, a través de Ethernet, PXI, que son otro tipo de interfaces cableadas que existen. Aquí en la diapositiva 40 está un ejemplo de las que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, el VISA configurar puerto. Recuerden que, por ejemplo, cuando hacemos un programa en el Arduino, nosotros le pusimos serial.begin y lo configuramos a 9600. Entonces, ahí configuramos la velocidad del Arduino. Pero también en LabVIEW vamos a tener que configurar esa misma velocidad para que los dos, el hardware de Arduino y el programa, el software, tengan esa interacción a la misma velocidad. Si las velocidades son diferentes, entonces no se van a poder comunicar correctamente y el envío de datos no va a ser correcto. Vamos a ver que se van a perder valores. Está, por ejemplo, el VISA Write, que nos va a permitir escribir valores al puerto serial. Está, por ejemplo, el VISA Read, que es la contraparte. A través de esta vamos a leer valores y los vamos a interpretar en el programa. Y VISA, la función de VISA, que nos indica cuántos bytes hay en el puerto. Son funciones que vamos a estar utilizando en nuestros programas. Y el VISA Close, que es para cerrar una sesión VISA. Todo esto lo vamos a utilizar ya en la práctica 2. La próxima semana, el día miércoles, que es la sesión práctica, vamos a hacer un programa en donde ya vamos a medir una señal analógica ya directamente desde el Arduino. Entonces, ahorita ya el ejercicio 6, pusimos un potenciómetro en su entrada analógica 0. Después lo vamos a reemplazar por un sensor. Entonces, la práctica va a seguir siendo el potenciómetro, pero ahora ya lo vamos a llevar hasta el programa que hicimos de adquisición de datos, que es la práctica 1. Recuerden que en la práctica 1 hicimos un programa para adquirir datos. Entonces, ahora sí esos datos van a venir desde el Arduino y se van a estar graficando en el software de adquisición de datos. Esto lo vamos a trabajar el día miércoles.